Valentina empezó en el 2021 cuando vi un canal de filosofía de unos alumnos de filosofía de la Universidad de Buenos Aires que se llamaba Bailando en el Abismo. Yo lo vi y me pareció muy entretenido porque eran como alguien yendo a preguntarle a estudiantes y profesores de filosofía algunas preguntas típicas de la filosofía o incluso la misma pregunta de qué es la filosofía. Y pues yo me imaginé haciéndolo, tipo preguntándole esas cosas a mis compañeros de filosofía. Tenía pues conocimientos audiovisuales y a la vez siempre me había llamado la atención esto de la difusión en internet, de la difusión de conocimiento en internet. Alguna vez con mi mejor amiga nos grabamos intentando hacer nuestro primer video de YouTube hace muchos años, hace como 5 años. Eh, y digamos que esto fue un proyecto que desde siempre se estuvo cocinando a fuego lento, pero pues cuando estuvo la oportunidad de mi tesis yo dije, ¿y qué tal si hago esto? Combinando pues todos los conocimientos de las preguntas que me había hecho a lo largo de mis años universitarios, pues decidí tomar eso como una idea que no fuera solo para un trabajo entregable, sino también para mi vida. La idea ahora también es empezar a aprender muchísimo más como comunicadora desde el campo laboral, pero en general es como el sueño a largo plazo, como mi nidito, mi hogarcito, mi habitación propia, donde voy a crear algo de mí con amor y con la profunda convicción de cosas por las cuales me he guiado en estos tiempos. Recuerdo que mi idea inicial tenía un nombre algo así como bajar la filosofía de las nubes. De hecho, Aristófanes en su obra Las nubes, pues pone a Sócrates como muy así elevadito, como entre las nubes, como desde esa superioridad o desde ese aire de dioses que filósofos han intentado dar o que en general se ha mantenido ese mito sobre cómo son las personas que hacen filosofía o qué es la filosofía, entonces es algo como superior, muy lejano, en el cielo, digámoslo así, en el mundo de las ideas. Entonces la filosofía se bajaba de las nubes, trayéndola con temas cotidianos, con temas que nos incumben a todos, preguntas urgentes también, pues una filosofía que no fuera ahistórica. Ahí fue cuando empezó a inmiscuirse el tema de la filosofía situada como uno de los pilares de mi tesis. Tuve la idea de hacer un podcast o un canal donde yo me grabara hablando con mis amigos, como cuando uno tiene una conversación muy chévere sentado en un parque con sus amigos sobre cualquier tema existencial de la vida o sus emociones o cosas que les están preocupando o los nuevos tiempos o no sé, en general esa sensación hermosa que se da cuando uno dialoga con alguien era como la idea que yo quería que se retratara alrededor de el contenido del canal. Pero luego dije, no, pues si ni siquiera yo me organizo, yo cómo me voy a poner a organizar a un montón de gente que sí, para tomarnos una pola incluso es complicado. Entonces decidí hacerlo yo sola, pero sin descartar la posibilidad de que pues se hicieran podcast a futuro o tener invitados, como empezar una franquicia que tuviera múltiples formatos o autores y también como redes de colaboración, porque yo no me las sé todas y me encanta escuchar a mis amigos y aprender de ellos en las conversaciones. Y pues lo mencioné en mi tesis, que la idea también es empezar a expandir esos formatos. Me encantaría un podcast, pues ahí empezó el tema de la filosofía situada y luego la educación y la difusión de la filosofía. Llegué al tema del pensamiento crítico. Entonces yo fui leyendo y fui leyendo cosas que me sonaban y en el pie de página de una lectura me sonaba algo y a veces me leía todo el libro o solo un capítulo y ahí encontraba más textos y me fui guiando, me fui guiando. Y dije, la UNESCO ya ha escrito esto incluso hace una década, por qué no estamos hablando de esto públicamente, por qué no se está comunicando, incluso si la UNESCO lo reconoce como pertinente y urgente y prioritario, esto, por qué no está resonando en el debate público, por qué no está resonando en los pensums de las universidades, porque la filosofía, pues, así como yo la imaginaba al entender a los filósofos como socráticos que iban por la calle y apelaban a el pensamiento de la otra persona y le invitaban a tener esa sensación hermosa que se da cuando uno llega a conclusiones que le cambian el chip. Algo que ha hecho difícil
acceder a la filosofía es que ya no está en la calle, está entre cuatro paredes, están escritos, están ensayos, están papers, están libros. Y bueno, esos formatos también están bien, pero se perdió como ese carácter humanitario, digámoslo así, o incluso humano. No es que se haya perdido, sino que ya no es prioridad. Y al mismo tiempo todo el mundo tiene un vacío en el pecho que les hace preguntarse eh, qué viene o qué importa en estos momentos o a qué apostarle o cómo usar su tiempo. Al desarrollar mi tesis, entonces fui vagabundeando por textos, así como que pensando cosas, conectando ideas, intentando hilar como una estructura base. Y se podría decir que mi metodología fue un vagabundeo del pensamiento, como ir pensando por aquí, antojándome por allá, deambulando por un lado y por el otro, llegar a ciertos conceptos, a ciertas ideas que me parecían prioritarias. Así de hecho fue como llegué al pensamiento posthumano, llegué a él desde el texto Cuatro Injusticias Epistémicas, que fue ya tratando como los errores de la educación y la comunicación, digámoslo así, en filosofía. Y yo fui anotando en mis agenditas, fui anotando ideas vagas o simples sentencias que se me ocurrían a veces cuando caminaba, a veces cuando estaba en clase, a veces cuando lavaba la losa, en cualquier momento, tal vez incluso viendo un video sobre filosofía o leyendo, y las fui recolectando en diversas libretas para después juntarlas en solo un conjunto de apuntes que para ordenar ideas reuní en unas paginitas y fui como que coloreando para ordenar grupalmente cada uno de los temas y las cosas que iba a escribir. Me ayudé con ChatGPT porque leí textos y le dije las ideas de acá, le pedí que me ayudara sobre todo a organizar ideas porque mi mente es muy dispersa y a pesar de que conecta cosas no sabe cuál es primero para después explicar lo segundo y así como que mi mente es más enredo, más en diferentes lugares al tiempo que este pensamiento lineal que de alguna manera está acostumbrado el sujeto humano a responder, incluso en los ámbitos académicos, en los ámbitos escolares, y pues digamos que esta tesis viene también de esta incomodidad constante que tuve con el cómo ser evaluada, cómo lograr las fechas, las notas. Y curiosamente, términos, el tema del posthumano o autoras como Donna Haraway que traté en mi tesis, tienen que ver con todo este tema del cyborg y las nuevas tecnologías y cómo nos vamos a relacionar con ellas y etc, etc, etc. Entonces, de alguna manera, el hacer y pensar mi tesis se fue conectando así, o sea, mientras pensaba el contenido de mi canal, se hilaban también sus bases y se fueron ayudando, como que se coordinaron y se complementaron las herramientas y, y las bases para hacerlo.